aprovechar este webinar denominado Política Regulatoria en República Dominicana, Situación y Retos. Nuestra maestría en Derecho Público Económico ofrece una visión panorámica para comprender con mayor detalle la interrelación entre las aplicaciones microeconómicas en el diseño y la implementación de políticas públicas y el rol que juega el ordenamiento normativo en el diseño de normas y el comportamiento de los agentes económicos. Quiero aprovechar esta oportunidad que me brinda el Instituto OMG para informarles que la próxima promoción de la maestría en Derecho Público Económico inicia el próximo mes de septiembre. Por lo que a las personas que están interesadas en aplicar a la maestría tienen hasta este viernes 7 de agosto para aplicar al programa enviando sus documentos. Contamos con un programa para candidatos sobresalientes. O sea que yo les exhorto a que por favor apliquen con tiempo para que puedan aprovechar tanto el programa de becas como el inicio de la maestría. Esta maestría en Derecho Público Económico tiene un contenido de asignaturas relacionadas con el tema central del conversatorio de hoy. Por ejemplo, nuestras asignaturas más importantes o más relacionadas con este tema son el análisis económico del derecho. Tenemos 2 asignaturas de análisis económico del derecho y profundizamos bastante en esta materia. Teoría económica, economía de mercados y modelos de regulación económica, análisis económico cuantitativo, derecho de la competencia, por mencionar algunos. Para mí es un gran honor, de verdad, y me siento muy honrada de presentar a Reni Reyes. Reni es una dominicana que vive en Holanda, en Rotterdam. Fue mi alumna, una alumna muy aventajada en la maestría en regulación económica de la Pucamaima, y con quien particularmente he mantenido, y también el instituto, el contacto, y hemos colaborado antes en otros proyectos, en particular en la organización de la conferencia anual de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Derecho y Economía, la ACDE, que se celebró en el 2015 en Santo Domingo y fue organizada por el Instituto OMG. Reni Reyes es investigadora y asesora en temas de política regulatoria, con tesis doctoral sobre mejora regulatoria en América Latina y su uso como herramienta para la rendición de cuentas o accountability, de la Erasmus University Rotterdam, en el marco del doctorado europeo en el análisis económico del derecho. Además, tiene una maestría en Derecho de la Regulación Económica de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, una maestría en análisis económico del derecho de la Erasmus University Rotterdam y es abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Actualmente, Reni es consultora de la División de Política Regulatoria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, es profesora de Derecho Administrativo, Análisis Económico del Derecho, Derecho de la Regulación Económica, entre otras asignaturas relacionadas. Sus áreas de investigación y consultoría están enfocadas en Derecho Administrativo, Análisis de Impacto Regulatorio, Mejora Regulatoria, Sectores Regulados, Derecho Público y Regulaciones, tanto para el sector público como para el sector privado. La política regulatoria o la mejora regulatoria, y Reni va a abundar mucho sobre este tema hoy, en el ámbito de la OCDE, pretende facilitar una economía más competitiva, simplificar el acceso al mercado, construir una sólida confianza y seguridad jurídica para la inversión, una regulación más inteligente y una administración más sofisticada. Todos son aspectos que son necesarios en República Dominicana. Lo que yo propongo como metodología para este conversatorio es que Reni nos haga una presentación general y amplia sobre los antecedentes y conceptos generales de la política regulatoria y que luego podamos dedicar una segunda parte del conversatorio a las preguntas y respuestas. Sugiero que si van surgiendo interrogantes, que vayan tomando un turno en el chat. Y de esa manera, cuando terminemos la parte de la charla, podamos empezar a llamar por turnos a las personas para que hagan sus preguntas. Sin más, los dejo con Reni Reyes y les doy la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Un placer para mí haber recibido la invitación y sobre todo estar en este webinar, la nueva palabra del año. Contigo, como mencionaste, hemos trabajado en muchos proyectos juntos y gracias al Instituto por la invitación. Más que una presentación, yo quiero que sea un poco más
una charla sobre qué se trata el tema, como Mónica mencionó, cuál es su importancia y por qué le estamos oyendo un poquito más frecuente a la palabra política regulatoria o mejora regulatoria en República Dominicana. Como a forma de ejemplo, hay algunas situaciones que nosotros como abogados hemos visto muchas veces en República Dominicana. Quizás algunos de ustedes que trabajen con derecho corporativo, recuerden hace algunos años cuando se promulgó la ley de sociedades comerciales, la más reciente ley de sociedades comerciales, tenía un requerimiento que era que para la constitución de una SRL había que depositar en el banco 100,000 pesos que debían estar consignados para la constitución de la compañía. Unos meses después de estar en vigencia la ley, se modificó y se eliminó ese requisito. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué cambió entre que se promulgó la ley y que se eliminó el requisito? Y realmente no pasó nada, nada cambió. Simplemente hubo una protesta o hubo un desacuerdo de los abogados, y los negocios que se vieron que tenían que realizar esas gestiones y se dio cuenta el legislador a la vez que no era necesario el requerimiento. Otro asunto que quizás no pasó como abogados es tener, cuando íbamos a registrar algo, llevar un sello de 5, un sello de 10 y un sello de no sé cuál otro sello. Y en el momento de su creación, tenían una razón de ser. Pero luego, ahora, en 2020 o 2015, ya era más un peso que resolver un problema, que aportar una cantidad de dinero a la DGI en este caso. Asimismo, tenemos, por ejemplo, actualmente todavía, y sé que se está modificando, la legalización de las actas de nacimiento. El acta de nacimiento te le emite un oficial del Estado. Y luego tenemos que legalizar la firma de este oficial del Estado. Lo cual todavía no entendemos porque si ya hay una firma, ¿por qué también legalizarla? Y había una razón de ser en ese momento, y es que no teníamos los sistemas necesarios o correspondientes para que esa firma, garantizar la legitimidad de esa firma. Actualmente sí ya los tenemos, entonces ese requisito de legalizar la firma puede que ya no sea útil. ¿Por qué les hago este recuento? Es porque hay leyes, hay regulaciones que nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué existen? ¿Por qué todavía existen? ¿O por qué no existe una ley que solucione este problema? Y como mencionaba Mónica, el fin de la política regulatoria es crear un ambiente donde haya leyes y regulaciones que ayuden al crecimiento y el desarrollo de los negocios, de la sociedad. Y el fin de una ley es ese, el fin de cualquier ley. Bueno, debe ser ese. Crear un ambiente favorable para la sociedad y para los negocios. Y el Estado, en principio, solo debe intervenir con una regulación cuando sea necesario, cuando haya un monopolio, cuando haya un tema de externalidades, cuando haya problemas de asimetría de información, para situaciones muy específicas. ¿Cómo debe intervenir el Estado? ¿Cuándo debe intervenir el Estado? Son cosas que están de alguna manera establecidas en nuestra Constitución, pero siempre están más enfocadas al aspecto legal de la intervención, no necesariamente al aspecto de los objetivos o causas y efectos de la regulación. Para el resto de la conversación, utilicemos un ejemplo. Imaginémonos que tenemos un problema, que es que en la carretera San Pedro La Romana hay muchos accidentes de tránsito. Ese es el problema que tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer para resolver ese problema? Una solución es utilizar la misma solución que utilizamos cuando había muchos accidentes en la carretera del Cibao. Y uno diría, bueno, sí, porque soluciona ese problema. Pero inmediatamente lo que a mí me viene, lo que yo pienso es, ok, pero ¿sabemos cuál era la causa de los accidentes en la carretera del Cibao? ¿Es la misma causa de los accidentes en esta otra situación? Entonces, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando una solución funciona para una situación, no necesariamente va a solucionar la otra. Entonces, en ese ejemplo de
un número alto de accidentes en la carretera San Pedro La Romana. ¿Cuál puede ser la causa? Puede ser que no haya señalizaciones, puede ser que la carretera no esté en buen estado, puede ser que haya poca iluminación, puede ser que la gente no sepa manejar, hay multiplicidad de causas. Sin embargo, dependiendo cuál es la causa, debe haber una solución que corresponde a esa causa. Y puede ser imaginemos que el problema es, o la causa del problema es que la gente no sabe manejar. La solución también son muchísimas. Puede ir desde una campaña de educación para enseñar a la gente a manejar hasta una medida muy radical de aquí no maneja nadie más nunca. Eso es una opción. Pero ¿qué pasa si tomamos esa opción? Nadie maneja. Bueno, ok, afectamos el comercio, afectamos el turismo, afectamos la economía, entonces esa no puede ser la solución. Pero ¿cómo determinamos un balance entre la solución al problema y como quiera mantenerse el Estado dando respuesta a todas las demás intereses sociales que tenemos que responder, como son, como mencioné, turismo, economía, negocios, y que a la vez se puedan reducir los accidentes de tránsito? Entonces, aquí viene el tema de la política regulatoria. Una política regulatoria trata de alcanzar objetivos del gobierno mediante el uso de regulaciones para lograr mejores resultados económicos y sociales y por tanto mejorar la vida de los ciudadanos y los negocios. Yo me estoy dando cuenta que he mencionado la palabra regulaciones varias veces y si hay algunos de los amigos constitucionalistas o administrativistas puede estar dando como un síncope. Regulación, para lo que voy a hablar ahora, vamos a entenderlo como en el término más, en el sentido más amplio que podamos. Leyes emitidas por el Congreso, reglamentos, actos administrativos, procedimiento administrativo, trámites, cualquier acto emitido por el gobierno en uso de sus facultades legislativas y regulatorias. Entonces, regulación, todo. Déjenme compartirles esta presentación para continuar con nuestra charla. Entonces, como les decía, de eso se trata la política regulatoria, de buscar una forma en que las regulaciones respondan a su objetivo, pero ¿cómo logramos que una regulación responda a su objetivo? Tenemos que evaluarla. Tenemos que evaluarla antes de emitirla, durante probablemente y después. Entonces, para eso usamos herramientas, se pueden usar herramientas de análisis de impacto de las regulaciones. Entonces, ¿qué analizamos? Como dije, leyes, reglamentos, actos administrativos, trámites. ¿Cuándo? ¿Cuándo analizar? Como acabo de decir, antes, durante o después. Pero, ¿qué significa antes? ¿Significa antes de promulgar la regulación? No. Significa cuando tenemos un problema. Cuando mencioné, el problema es que hay muchos accidentes de tránsito en una carretera particular. Entonces, es el momento de comenzar a analizar no la ley que se redactó, sino las posibles soluciones que hay a ese problema concreto. Durante, cuando ya la regulación está vigente, para ver que está cumpliendo con sus objetivos, y después, cuando ya, digamos que el objetivo se trató de cumplir o se estaba pronosticado a ser cumplido en 5 años, entonces ver si en el término dispuesto por la ley los objetivos se están cumpliendo. ¿Quién analiza? Esa es una pregunta muy importante, sobre todo en el caso de República Dominicana, porque nosotros, como un país con un sistema presidencialista, tenemos muchas delegaciones del presidente a reguladores, del presidente a sus ministerios, o del legislador a administraciones independientes, o del constituyente, nosotros, hacia el legislador. Entonces, ¿quién analiza? La revisión o el análisis de la legislación la puede hacer tanto el regulador, en cuyo caso podríamos requerir la supervisión del trabajo del regulador o del ministerio o de quien emite la regulación,
o también está la opción de que sea un órgano particular que se encargue de hacer todas las evaluaciones de todas las regulaciones. Y ya cuando les digo esto, ustedes pueden imaginarse qué tanta carga puede ser para ese organismo que tenga que revisar siempre todas las propuestas de regulaciones en lugar de cada uno, pero es todavía una posibilidad que sea un solo órgano. Entonces, ahora vamos a hablar del proceso. ¿Cómo se deben tomar en cuenta las regulaciones? Lo primero es la consulta pública. La consulta pública usualmente se ve como una forma de dejar participar al ciudadano y a los negocios en la realización de leyes. Y en realidad, la consulta pública no se debe ver simplemente como una forma de dejar participar al pueblo. De hecho, se debe ver como una forma de la administración pública, del legislador, de obtener información que no tiene de personas que están más cerca del problema. Porque el regulador, el legislador, no tiene el monopolio de la información. No es que quien está en el negocio, no es quien sabe cuánto cuesta transportar una carga de Santo Domingo a Santiago, no es quien tiene este tipo de datos cuantificables. Lo tiene el negocio, lo tiene el ciudadano. El ciudadano es que le puede decir cuál es el problema que está pasando en su comunidad. Por eso la consulta pública, más allá de una forma de dejarnos participar, es una forma, se debe ver como una interacción de doble vía. Entonces, actualmente se usan métodos como estos, publicación en el periódico todavía en República Dominicana, consultas en persona. El punto es buscar, dependiendo de la comunidad que se quiera consultar, es buscar la forma más fácil de poder obtener información de esa comunidad. Luego, una vez el regulador tiene información, bien sea porque la ha obtenido de datos que ya posee, bien sea porque la ha obtenido en base a una consulta pública, llega la parte de análisis de la regulación, como dije antes de su promulgación. ¿En qué consiste el análisis? El análisis inicia por el uso de herramientas que ayudan a cuantificar los costos, beneficios y efectos de las regulaciones. ¿Qué son costos? ¿Qué son beneficios? ¿Qué son efectos? Los costos no son solamente cuánto cuesta hacer algo, cuánto te cuesta sacar un pasaporte, cuánto te cuesta sacar una licencia, no. Los costos también son qué tiempo tú tienes que invertir para poder realizar una gestión, qué tú dejaste de hacer para realizar esta otra actividad. ¿Qué costo representa para una compañía, una pyme, por ejemplo, implementar una nueva regulación? Por ejemplo, ahora en este momento de pandemia, tenemos muchas nuevas medidas del Poder Ejecutivo que han causado que diferentes empresas, grandes y pequeñas, hayan tenido que tomar medidas específicas para prevenir el contagio. Eso también tiene un costo. Y el beneficio no tenemos que analizarlo en ese caso en particular porque es muy evidente, estamos tratando de cuidar la salud de todos. Sin embargo, eso también tenemos que tomarlo en cuenta cuando se analiza una ley. ¿Qué beneficios va a traer esta ley versus los costos que está causando, no solo para el Estado, sino para el ciudadano, para los negocios y costos sociales en su conjunto? Y ponerlos en la balanza. Una de las cosas o de las críticas, vamos a decir, que tienen estos análisis, oye, no todo se puede cuantificar. Tú no puedes decir una vida vale 1 millón de pesos, tú no puedes decir cortar un árbol vale todo. Y vamos a decir que en términos puros de economía y finanzas quizás sí se puede, pero también vamos a decir que no, que es difícil. Eso no quiere decir, sin embargo, que porque no se puedan monetizar el medio ambiente, el cuidado de los animales, personas con discapacidades, envejecientes, niños, que porque no se puedan cuantificar, no se deben tomar en cuenta. Se deben tomar en cuenta no necesariamente cuánto cuesta, cuánto beneficia, sino
si la regulación los afecta o no, si los perjudica o no, si, por ejemplo, en el caso de las mujeres, si es equitativa o no, si la regulación va a afectar al medio ambiente o no. No siempre tiene que ser un costo, también puede ser un análisis cualitativo, digamos, del efecto que puede tener la regulación. Una vez se realiza el análisis de la regulación, y yo sé que lo resumí muchísimo, esto es un tema que, como Mónica mencionaba, es de una maestría completa y probablemente de otro webinar donde solamente hablemos de esto, pero una vez se hace este análisis de la regulación, entonces tenemos un reporte que dice cuáles son los costos, beneficios y efectos de la regulación. Algo importante es que el análisis de las regulaciones no pretende tomar la decisión de cuál es la regulación, sino dar un reporte que informe al que toma la decisión, sea ministro, sea la administración independiente, sea el presidente, sea el legislador, que le informe para que pueda tomar una decisión informada, valga la redundancia, de cuál es la legislación que se debe promulgar y cómo se debe promulgar. ¿Tenemos la regulación perfecta o eso pensamos? La regulación dice, se va a crear un sistema de sociedades comerciales que buscará reducir los costos de incorporación en 3 años. Pero ¿cómo se implementa? Esto es parte esencial del éxito de una regulación, del éxito de una legislación, que esté claro la implementación, cuáles son los pasos que el Estado debe tomar en su rol de regulador y que el ciudadano debe realizar para poder cumplir con la ley. Porque si tenemos una ley que es de imposible cumplimiento o de difícil cumplimiento, entonces es como si no tuviéramos nada. ¿Qué costo, qué tienen que hacer, qué pasos tomar, a quién le aplica la ley, a quién no le aplica la ley, qué trámites se han creado nuevos, qué trámites se han quitado, informar suficiente a la población de forma que no solamente la población esté en condición de cumplir con la regulación, pero también de monitorearla, porque no es solo un trabajo del regulador, sino de nosotros como ciudadanos, monitorear el trabajo del regulador, porque nos afecta también a nosotros. Entonces, el monitoreo de la regulación no viene dado solo de lo que nosotros como abogados, como consultores, pensamos que la regulación debió hacer. En un mundo ideal, la regulación debe contener dentro de sí cuáles son sus objetivos. Y digo un mundo ideal, no, pero eso es lo que debe tener la regulación. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo se van a alcanzar esos objetivos? ¿Y cuándo se van a alcanzar esos objetivos? Y sobre todo, ¿cuáles son los indicadores que nos dejan saber si esos objetivos se cumplieron? Como dije el ejemplo del inicio. Hay muchos accidentes en esta carretera particular, muchos accidentes que queremos reducir en un 50% en los próximos 3 años. Entonces, tenemos métricas claras ahí, 50%, 3 años. Entonces, el monitoreo es ver si se están reduciendo los accidentes en ese tiempo y si no, ¿por qué no? ¿Qué está pasando que está impidiendo el monitoreo? Y ahí viene, que está impidiendo que se logre el objetivo de la regulación. Y ahí viene la evaluación de las regulaciones que ya existen, que no necesariamente tiene que ir en este orden, todo lo que he dicho, porque podemos comenzar por aquí, podemos comenzar por la evaluación de regulaciones que ya existen. ¿Están cumpliendo sus objetivos? ¿Están creando cargas innecesarias? Si algo de esto, la respuesta es si está cumpliendo su objetivo, la ley puede continuar o ya la ley es innecesaria porque cumplió su objetivo, podemos eliminarla. O no está cumpliendo su objetivo, está creando cargas innecesarias, el regulador tiene que ver si la elimina, si la simplifica o qué hace con la regulación. Ahora que sabemos todo esto de política regulatoria y más o menos cómo se debe evaluar una regulación, y como dije, continuemos la conversación luego
yo tengo planificado hacer otros webinars, los mantendré informados sobre eso, ya para ir en más detalle en cada uno de estos puntos, pero ya que sabemos de qué se trata esto, vamos a pasar a la parte de República Dominicana. ¿Qué está pasando en República Dominicana al respecto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer? Ahora mismo tenemos un marco legal para evaluación de regulaciones. La mayoría de los abogados y la mayoría de la población, al presentarse con esta pregunta, piensan que en República Dominicana actualmente no está sucediendo nada al respecto. Pero en los últimos años han habido cambios y se están realizando varias modificaciones y varias actividades regulatorias, digamos, para poder encaminar el sistema regulatorio dominicano hacia tener una política regulatoria más efectiva. Entonces, la Constitución Dominicana tiene la consulta pública, tiene la delegación al legislador de los procedimientos para la producción de actos administrativos y la ley 107.13 tiene la consulta pública también. Evaluación establece la evaluación económica, legal, medioambiental, técnica y científica de los actos administrativos, y el alcance de esta ley es la elaboración de reglamentos administrativos, planes y programas de alcance general. Entonces, de alguna manera, nosotros ya tenemos un marco legal que nos facilita esto. Aparte, hay dos decretos sumamente importantes que se emitieron en el año 2018. El decreto 229-18 le da al Ministerio de Administración Pública las funciones de crear un sistema de simplificación de trámites que es aplicable a toda la administración pública, un registro de trámites, un registro centralizado de trámites que consiste en no sé si lo están haciendo tipo portal, pero probablemente tipo portal, donde el ciudadano pueda consultar todos los trámites que existen para cualquier administración y cualquier proceso que el ciudadano tenga que hacer por ante la administración pública. Y la función del Ministerio de Administración Pública, del MAP, en este caso, es de crear la metodología y de coordinar cómo los demás ministerios van a realizar la simplificación de sus trámites. Como mencioné, la simplificación de trámites se puede realizar luego de que se hace la evaluación ex post o la evaluación de regulaciones existentes. Es decir, se evalúa si una regulación particular y se determina si esa regulación está creando costos que no son necesarios. Y es muy importante tener en cuenta que porque una regulación genere costos no quiere decir que es una mala regulación si los beneficios superan los costos. Solamente cuando los costos sean innecesarios o son más de los que deben ser, ahí la regulación puede ser simplificada. Pero bueno, quería dejar eso claro, porque siempre se habla de costos de las regulaciones, pero las regulaciones tienen una razón de ser normalmente, o deben tenerla, y tienen beneficios. Entonces, enfocarnos también en esa parte. Y luego está, en el mismo año, poquito tiempo después, el decreto 258-18, que da al Consejo Nacional de Competitividad la competencia de crear un sistema de mejora regulatoria para la República Dominicana, calcular el costo social de las regulaciones, realizar el análisis de impacto regulatorio e inventario regulatorio. Esto es lo que está en la ley. Esto no es necesariamente lo que está sucediendo en la práctica, pero estas son las competencias que le ha dado el presidente de la República mediante decreto al Consejo Nacional de Competitividad. Actualmente, vamos a hablar de lo que está sucediendo en la práctica, pero como ustedes pueden ver, hay un poco de... se entrecruzan las funciones del Ministerio de Administración Pública y del Consejo Nacional de Competitividad, porque ambos tratan del cálculo del costo de las regulaciones. Por un lado, el MAP se limita a la simplificación de trámites, realiza la simplificación de trámites, de gestionar y coordinar la simplificación de trámites, mientras que competitividad
está realizando el cálculo de las regulaciones con el fin también de simplificar los trámites. Entonces, hay una duplicidad de funciones actualmente. Me imagino que eventualmente o se fusionarán las funciones o habrá alguna división distinta. No hay todavía análisis de impacto regulatorio hasta donde yo sé. Y ellos también tienen en planes el inventario regulatorio, que es también tener una plataforma todas las regulaciones existentes en la República Dominicana y un plan de mejora regulatoria que también está en planes. Lo diferente aquí con respecto al MAP es que el MAP coordina la simplificación de trámites, pero la simplificación lo hace el ministerio que realiza el trámite. Mientras que aquí el Consejo del CNC hace el cálculo ellos mismos, no los ministerios. Entonces, ¿qué se está haciendo en la práctica? Me salió algo aquí. Voy a dar approve. ¿Qué se está haciendo? A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Te sale, Mónica, en tu pantalla? Ok. No, que salía que alguien estaba anotando algo. Ahora sí. Entonces, ¿qué se está haciendo en la práctica? Como mencioné, hay consultas públicas. Las consultas públicas las hacen los ministerios y los reguladores en momentos que ellos entienden que son necesarios, pero no hay una práctica sistemática de realizar consultas públicas en todos los reglamentos, en todos los actos administrativos, en todos los planes de emitir alguna regulación o ley. Luego está la simplificación de trámites, que está siendo realizada por el MAP. El MAP tiene, como mencioné, el sistema para la simplificación, tiene el tema de ventanillas únicas, que ya tiene un tiempo funcionando, pero limitado otra vez a trámites. Y el cálculo del costo de regulaciones, pero también de regulaciones que creen trámites. Entonces, cuando vemos que tanto la simplificación de trámites como el cálculo del costo de regulaciones está limitado a trámites, nos preguntamos, ¿y qué pasa con el resto de las regulaciones? Si solo nos estamos enfocando en simplificación de trámites, pues ahí están los retos que tiene la República Dominicana ahora. Ya para concluir y que pasemos a la sesión de preguntas y respuestas, estos son nuestros retos. Primero, formalizar y consolidar la política regulatoria. ¿Cómo? Identificar cuáles son los objetivos que nosotros tenemos como país, cuál va a ser nuestro marco legal, porque a pesar de que la ley 107-13 establece la obligación de cualquier órgano de la administración pública de realizar un análisis económico cuando vaya a emitir un acto, no, eso no sucede actualmente porque no hay una guía de cómo hacerse, no es parte de nuestro proceso de hacer regulaciones. ¿Quién va a tener la competencia para esto? Eso es de suma importancia porque necesitamos la competencia de la ejecución, o sea, quién va a evaluar, quién va a coordinar y quién va a supervisar eso también. Si queremos que sea un solo órgano, como el caso del CNC, si queremos que sea cada organismo, pero quien sea tiene que tener una competencia otorgada por una ley, por un reglamento, o, bueno, la Constitución no, pero por una ley o un reglamento, por lo cual, si por ejemplo, mediante decreto se le otorga a un ministerio la evaluación o la coordinación de la evaluación de regulaciones, ese ministerio no va a tener competencia sobre el Congreso, por ejemplo, para pedirle que evalúe sus regulaciones, por un tema de jerarquía. Entonces, tenemos que decidir ese tipo de cosas. ¿A quién le vamos a dar la competencia? Segundo, extender la evaluación más allá de trámites. Hay leyes, hay reglamentos, hay actos administrativos que ninguno tiene que ver con trámite, pero que afectan la vida de los ciudadanos, que afectan la vida de los negocios y que, por tanto, debemos saber cuáles son los beneficios, cuáles son los costos que van a generar. Luego tenemos que
adaptar la situación al contexto y sistema legal dominicano, porque no podemos hacer un copy-paste de lo que está haciendo México, de lo que hace Holanda, de lo que hace España, de lo que hace Argentina, no, porque República Dominicana tiene una situación particular, un régimen legal distinto, donde podemos ver qué cosa le ha funcionado a ellos, pero debemos adaptarlo a la que nos funciona a nosotros, a las competencias que tenemos y desarrollar esas competencias para que nuestras regulaciones respondan a nuestra realidad. Hacerlo parte de una política nacional y de suma importancia la participación de la sociedad y de nosotros como abogados, asesores e interesados en que la República Dominicana tenga una política regulatoria que ayude a la mejora de la economía y a la mejora de los ciudadanos y los negocios. Creo que con esto podemos pasar a la parte de preguntas. Mónica. Gracias, Reni. Bueno, yo en lo que alguien toma el turno para hacer una pregunta, quiero hacer una reflexión muy orientada al análisis económico del derecho, en el sentido de poco entender que tú has investigado sobre eso, si lo viste en el curso de tu investigación durante tu doctorado. Yo me pregunto si la simple labor del ejercicio legislativo y obviamente los grupos de interés que se ven, pueden ver afectados por algunas leyes, no pueden de alguna manera suplir el análisis o no lo hacen en la práctica, el análisis de impacto regulatorio. Para poner un ejemplo clásico, una ley que afecta a una industria en particular, y esa industria obviamente se organiza, emite un documento de posición, lo deposita en el Congreso y hace un poco de opinión pública y de alguna manera seguramente no es tan organizado como se debe prever en un sistema, digamos, que busca optimizar la regulación o que busca analizar ex ante la regulación de manera organizada, pero una pregunta es si eso de alguna manera suple el análisis de impacto, obviamente no tan detallado, quizás no utiliza todas las herramientas, pero seguramente se analiza desde el punto de vista de una industria. Y lo otro es, si tú has visto en el curso de tu investigación y lectura sobre estos temas, que en alguna nación se utilicen entidades privadas para hacer análisis de impacto. Es decir, que volviendo un poco orientado a la misma pregunta anterior, si el mercado no puede suplir esa deficiencia del Estado con alguna ONG, algún think tank que pueda dedicarse a responder poco a lo que es el análisis del impacto de una ley o de una regulación en particular y someter sus reportes sobre esas leyes de manera que pueda verse, digamos, analizada previamente. Y eso sin analizar el tema de simplificación de trámites y leyes que ya están dictadas. Eso es un poco amplio, pero seguro te responde un poco más simple que la pregunta. Sí, no, es muy buena tu pregunta porque uno pensaría, es tanto comenzar a hacer esto que quizás hay una forma más sencilla y es ayudándose del sector privado. Hay países donde se complementa de alguna manera con el sector privado, sin embargo, el sector privado presenta una particularidad y son sus intereses. El sector privado representa el interés del sector privado. Entonces, cuando una industria hace una evaluación de una ley, es difícil que no la presente, que presente una ley que le desfavorezca o que presente una ley que le dio como resultado que no es buena para la industria, aunque sea buena para la sociedad. Entonces, cuando el Estado solamente se apoya en lo que le pueda traer la industria privada, vamos al tema de la captura del regulador por el interés privado. Eso no quiere decir, sin embargo, que no pueda haber, como tú dijiste, un think tank, una ONG que pueda asistir al regulador en hacer estas evaluaciones. Y otra vez, o sea, la evaluación no es la decisión. La evaluación es una herramienta que ayuda al que toma la decisión a tomar una buena decisión. Con los países que he visto países que usan entidades privadas o ONG, think tanks más bien, para hacer consultas públicas, porque las consultas públicas son abiertas.
pero necesitan algún tipo de moderación. Entonces, sí, para eso sí lo he visto. Y para realizar el análisis, una vez el regulador obtiene la información. O sea, que solo, digamos, hace el cálculo, pero no presenta el análisis, que ya sería como un lobbying quizás del sector privado. Espero que eso responda a tu pregunta. No te escucho. Gracias, muy, muy interesante. Yo le a Franklin Hernández, que tiene una pregunta, y lo veo. Franklin, ¿me escuchas? Hola, sí. A ver, Eh, oh, bueno, dar las gracias por la exposición a Reni, muy buena. Y decir que tengo la siguiente pregunta. Primero, en cuanto a política de regulación, yo tengo la sensación de que estamos bajo el supuesto de que el Estado o el ente regulador tiene una especie de benevolencia y de que quiere regular para el bien común. Y estamos dejando de ver la realidad de que el regulador sencillamente son políticos que buscan en cierto sentido su beneficio propio. Eh, Eso es lo primero. Lo segundo es que con relación a la pregunta que hizo la profesora Infante, eh, yo entiendo que no es así, porque si del lado del regulador siempre va a ser positivo crear más regulaciones, porque el Estado siempre quiere regular más, cuando no debe ser, cuando debe ser lo contrario, para el bienestar de la población. Es decir, siempre el Estado tiene el deseo de crear más leyes, más regulaciones, porque eso implica un Estado más grande, más burocracia y más poder sobre los ciudadanos. Y en sentido general, yo lo que pienso es que siempre, entonces, si el argumento es que el ente privado va a hacer un impacto interesado, bueno, entonces el Estado también va a hacer un impacto, una evaluación interesada. Ese, ese sería el otro argumento. Yo creo que debe ser una evaluación basada lo más posible en ciencia. La ciencia debería ser lo menos subjetiva posible. Y lo tercero es decir que yo lo que veo que el Estado tiene mucha regulación y lo que hay que irse sencillamente a los principios de la protección de la propiedad privada, la protección de los derechos de los contratos y la seguridad jurídica. Cuando, por ejemplo, vemos que hay tanto hincapié en modificar leyes, siempre los abogados sobre todo. Yo soy abogado y hice la maestría en economía y ahora estoy estudiando economía como carrera. Los abogados siempre ven los problemas, sobre todo los abogados de tradición francesa, como los problemas son producto de que no hay una ley, de que la ley hace falta y por eso no hay crecimiento económico. Es como decir que, bueno, si yo voy a Haití, el problema es que en Haití no hay una buena regulación y por eso es que no hay crecimiento. Entonces, eso no es... Franklin, perdón, pero ¿cuál es tu pregunta? Un poco porque hay mucha gente en línea, yo no quiero que se pase Sí, la yo tengo dos preguntas. hora. Bueno, el último comentario es que mi preocupación es que no hace falta regulación, tal vez lo que hace falta es menos regulación y irnos a lo básico, propiedad privada y derecho de los contratos, que aquí no hay protección a eso, o falta mucho. Gracias, Franklin. Vamos a dejar que Reni responda. Muchas gracias, Franklin. Yo creo que tú has tocado dos puntos excelentes en cuanto a, primero, el interés que tiene el gobierno o los políticos más bien, de que las regulaciones respondan a sus intereses. Y le respondí a Mónica que está el interés privado del sector privado, pero también está el interés de los políticos de ser reelegidos, haciendo regulaciones que le favorezcan. Entonces, precisamente, y yendo un poco a mi tema, a mi tesis, una de las cosas que yo he tratado de investigar es cómo estas herramientas funcionan
como un sistema de rendición de cuentas al mismo tiempo para los políticos y el sector privado. Totalmente de acuerdo que toda la evaluación tiene que ser basada en evidencia, no basada no sé en qué puede ser basada que no sea en evidencia, pero en evidencia. Basada en evidencia y pública, siempre pública. De forma que tú, que yo, como ciudadanos podemos ver, ok, se emitió esta ley particular. ¿Cuál fue el análisis que se hizo? Si nos interesa, si vemos que hubo un fallo en el análisis, entonces podemos impugnar la regulación porque no cumplió ni con el interés, no incumplió con el interés público y lo que estaba era beneficiando a una industria, beneficiando a un político en particular. Pero para eso necesitamos saber cuál fue el razonamiento y la motivación para la emisión de la regulación. Y por eso este tipo de herramientas ayudan para eso. Y de acuerdo en que hay demasiadas regulaciones y que por eso tenemos que ver cuáles necesitamos, cuáles están de más y cuáles deben continuar. Gracias, Reni. Vamos a darle la palabra a Bernarda Frank. Buenas tardes. Para mí es un como facilitador. Mi inquietud viene siendo en la experiencia, que cuál sería la experiencia que tendrían ustedes en relación a la participación del público en un sector determinado cuando se está formulando una regulación. Y como Mónica me conoce hace mucho, yo trabajo hace muchos años en la Junta de Aviación Civil y varias veces hemos hecho hemos modificado el manual de requisitos para la emisión de licencias, permisos, certificaciones. Y la verdad es que hemos agotado todo el procedimiento de la ley 107. Hemos hecho llamado al público, lo hemos puesto en la página, lo hemos mandado a los usuarios y la participación ha sido muy tímida, por decir casi ausente. Las mismas personas, 2 o 3 personas emiten su comentario, pero realmente el público no sé si es temor, no sé ni cómo describirlo, pero veo sí que hay poca cultura de la participación, incluso de sectores interesados que deberían ser más activos. Entonces quisiera saber si en otros sectores se manifiesta mucho más ese interés, si hay que motivarlo, bueno, que me orienten para ver. Y muchísimas gracias, estoy fascinada y quiero seguir participando porque la verdad que estoy aprendiendo mucho. Qué bueno. Mónica, ¿tú quieres decir algo o la tomo? Bueno, tú eres la experta, Reni, pero yo solamente podría decir muy brevemente que lo que impide que la gente se interese más, puede haber un problema de comunicación, de difusión de información. Bueno, vamos a dejar eso de lado, sabiendo que se informa bien, es el costo. O sea, y tú conoces muy bien el efecto del free rider. O sea, si a ti realmente opinar sobre una ley no te genera ningún beneficio y el costo de la misma quizás no es relevante para tu empresa, lo más probable es que aunque te haga sentido comentarla o emitir un juicio, no te tomes la molestia de hacerlo porque realmente no te genera ningún interés. Yo te aseguro, porque he visto que hay normas que sí se opinan, por ejemplo, de la DGI, donde realmente el impacto quizás es mucho más palpable. A veces hay normas que son específicas para industria e inmediatamente todo el mundo cumple el plazo y emite todos su opinión. Y lo otro es que también las industrias que están organizadas en asociaciones tienen una plataforma para apoyarse en ellas y poder emitir sus comentarios. Y eso evidentemente eficientiza un poco la forma de participar en las consultas públicas. Pero lo dejo ahí porque debe tener mucho más información que yo. Sí, gracias. Muy buena tu pregunta, porque sí, hay un problema de costos, como menciona Mónica, pero también un tema de cultura. Seguro va a sonar súper histórico, pero nosotros no tenemos la costumbre de opinar informado, tampoco de opinar. Nosotros como sociedad hemos comenzado a opinar recientemente, luego de salir de una dictadura y de otros procesos sociales que quizás no
motivaban la creación de un pensamiento crítico y de opinar. Eso por un lado. Por otro lado, tiene que haber una sensación de la persona que opina, de que su opinión sirve para algo, como mencionaba Mónica. Pero ¿cómo tú generas eso como regulador? Tú tienes que responder a sus comentarios. O sea, vamos a imaginarnos que se puso la consulta en línea, hubo un comentario. Hubo el comentario y no pasó nada. No se le respondió, no se dijo por qué no se tomó en cuenta, no se dijo por qué la ley siguió igual. ¿Qué motivación tiene esa persona para en una siguiente ocasión querer volver a la consulta? ¿O qué motivación puede tener una persona que nunca ha participado, pero que ve, bueno, alguien dio una participación, pero la verdad que eso no sirvió para nada porque igual hicieron lo mismo? Entonces, es importante que la consulta, como dije, no sea un asunto de una vía, sino una conversación entre el regulador y el ciudadano, donde el ciudadano se sienta, no solamente se sienta, sino que sea valorado su aporte, diciéndole, muchas gracias por su aporte, se tomó en cuenta en este sentido, en este otro, o no se tomó en cuenta debido a que la ley tal prohíbe tal cosa. Pero que haya una interacción y una respuesta. Y claro, no se puede esperar que todo el mundo responda, opine sobre todo, pero sí tratar de hacer contactos directos con personas que pueden tener alguna relevancia en el sector en particular. Gracias, Reni. Vamos a darle la palabra para aprovechar el tiempo a Ligia. Hola, buen día. Buenas tardes. Ligia de este lado. Desde mi punto de vista, yo estoy desde la perspectiva de la reguladora, desde acá, específicamente en la parte de combustibles y ese tipo de rubros esenciales para el país. Y desde la regulación, para intentar darle un poco de equilibrio, ¿cierto?, a la conversación, puedo decir, es una pregunta, en cuanto al tema de consulta pública y la participación a fines de un análisis, ya vamos a decir que antes de que entre o antes de que se dicte el ministro en caso de resoluciones, por ejemplo, lo que puedo observar es que es sumamente complejo una armonización entre intereses privados versus los intereses públicos que regularmente vienen a regular las normas. Las opiniones usualmente no son opiniones para mejora, opiniones con la intención de alguna mejora en esa regulación que va a ser propuesta, sino que son más bien para mejorar la posición de ciertos sectores. Son regularmente lo que sí están atentos a un exceso de norma, un exceso de regulación, y son los que activamente sí someten en consultas públicas, piden audiencias públicas o para participación. Y yo, entonces, la pregunta sería, Reni, desde el punto de vista República Dominicana, y lo que yo veo es que el ciudadano tiene tendencia a no ser regulado, no le gusta, tiene una resistencia a que sea regulado. Entonces, desde el punto de vista de la administración, sí hay un desafío en que las normas que se emitan sean normas tan prácticas y que tengan un abarque tan puntual a este tipo de cultura en la cual nos vemos nosotros, que sean eficientes, porque aquí muchas de las normas que veo son tan complejas que y nadie participa en consulta pública, nadie se intercede, que al final quedan en desuso, no se utilizan, el usuario no se ha regulado, entonces al final tenemos un exceso de normas que ninguna cumple su rol. Entonces, no sé, desde el punto de vista ya que tú tienes muchísima más experiencia, desde la perspectiva ya del regulador, no tanto ya del regulado. Muchísimas gracias, Ligia, por tu pregunta. El caso que tú describes no es un caso exclusivo de República Dominicana ni del sector. Es lo normal en un sector de alto impacto en la economía, donde hay muchos intereses privados. Entonces, del lado del regulador es importante, no se trata de una democracia en el tema de toma de decisiones, no es quien quiera más la ley. Es una toma de decisiones en base a cuál es el objetivo social y económico que está buscando la regulación, en base a los análisis y evidencia que se puede tener para la emisión de la regulación. Y ciertamente la gente no quiere más regulaciones, la sociedad no quiere más regulaciones, pero yo creo que es un sentimiento que no está bien orientado, vamos a decir. No es que no se quieren más regulaciones, es
que yo no sé para qué es esa regulación, en qué me beneficia a mí esa regulación. Entonces quizás es un poco de, ¿cómo se dice?, algún tipo de publicidad positiva hacia la regulación, dejándole saber al ciudadano cuál es el objetivo de la regulación y cómo lo va a beneficiar, porque yo solo oigo, bueno, tengo que pagar este impuesto más, tengo que, la gasolina está más cara, o ahora para sacar un documento tengo que hacer un paso más, pero yo no sé en qué me está beneficiando, y la realidad es que como ciudadano no se tiene el tiempo para tú imaginarte cuál es el beneficio, tiene que ser una comunicación más clara de parte del regulador. Y como tú dices, el regulador tiene el trabajo más difícil y es no balancear esos intereses, no. Recordar que su trabajo es responder a los intereses de la sociedad en su conjunto. ¿Qué beneficia a la sociedad en su conjunto y cuál es la misión particular de ese ministerio y cuál es el objetivo de la ley? Entonces, dejar a un lado un poco el tema de balance de intereses y más irse a objetivo de la regulación. Espero que eso responda a tu pregunta, Ligia. Sí, muchas gracias, Fermín. Perfecto. No te escucho. Ahí, sí. Ya, ¿me oyes? Sí. Sí. Víctor, que estaba en línea, pero no parece que no está. Entonces podemos pasar a la pregunta de Rachel. Hola a Reni, Mónica y a los demás colegas que veo que están aquí en la lista de participantes. Más o menos siguiendo en la misma línea de lo que estábamos hablando ahorita, y algo que me ha causado muchísima curiosidad siempre es si te has atravesado en tus estudios con algún indicador o algún medidor del factor cultural que tanto afecta la aplicabilidad o que el regulado se adhiera a la regulación, porque como bien sabemos en República Dominicana, y quizá no solamente en República Dominicana, sino es algo que afecta Latinoamérica completo y quizás otras jurisdicciones, es una cultura muy patriarcal en la regulación, pero precisamente porque la respuesta que se recibe de parte del regulado es que tiene que ser así. Entonces, quería saber si te has topado con algún tipo de medidor para uno saber qué tan patriarcal o qué tan o qué tanta autorregulación pudiera haber en el mercado. Gracias. Muy interesante esa pregunta, Rachel. Un indicador como tal de qué tan patriarcal los temas culturales, no, pero sí he visto varios estudios en qué motiva a una sociedad a cumplir con las regulaciones y qué evita o cuáles son los impedimentos donde una sociedad no está de acuerdo con las regulaciones, entonces no cumple con ellas. Y tiene que ver mucho con la confianza que tiene el pueblo en lo que está haciendo el gobierno. Ahora en el tema de la pandemia se ve muy claro cuando la sociedad está de acuerdo con una medida, la coge sin más. Cuando no está de acuerdo, pues hay unos problemas. Así con cualquier otra regulación y sobre todo cuando no hay una forma de enforcement, vamos a decir, de la regulación. No siempre para que la regulación se cumpla tiene que haber un castigo. Usualmente las mejores regulaciones son las que crean incentivos para los usuarios quererla aplicar. Pero en el tema cultural, que era tu pregunta, tiene mucho que ver, y escríbeme para enviarte un documento al respecto, tiene mucho que ver con la confianza que tienen los ciudadanos en el gobierno y en las decisiones que toma el gobierno. Muchísimas gracias, Reni. Y te escribo aparte. Bien, creo que la próxima persona era Carlos. Sí, ¿me escuchan? Sí, Carlos. Sí. Con relación al aspecto de la necesidad de regular, recientemente podemos decir que tuvimos una experiencia con relación al examen GAFILAC, que a última hora hubo que hacer sobre la marcha unas consultas multisectoriales, de las cuales pude participar en algunas, pero percibí
una postura un poco condicionada, en el sentido de que de manera sutil le decían a los participantes que durante las intervenciones que no se, que los trapitos no se pueden, que los laváramos en la casa. Entonces, consulta pública como tal no hubo una condición y unas limitantes al momento de los sectores poderse expresar. Y aunque hubiese sido una experiencia bastante grata, pero ya cuando se van a maquillar los numeritos y las proyecciones también. Entonces, me gustaría saber qué forma debe de ser implementada. Primero, en cuanto a esas reuniones de Gafilat, fueron muy aceleradas, porque ya era con el tiempo encima. Por ende, las consultas fueron un poco, no se trató debidamente como se debía de tratar cuando estamos hablando de un tema tan indispensable como es la ley de lavado, su reglamentación, y dentro de todo lo que se intervino, hubo una situación y fue con relación a los elementos constitutivos del lavado que nunca quedaron totalmente esclarecidos, así como también la determinación de la conducta de la persona que infringe dicha ley, sino que se quedó todo de una manera muy aérea y las consultas más se basaron en uno querer dejar una imagen bien correspondida de la forma de manejar el manejo de capitales e inversiones en nuestro país. Entonces, mi pregunta viene en el siguiente sentido. ¿Hay una forma de exigir un tiempo mínimo para esas consultas públicas? Y además de esas consultas públicas, ¿qué forma se puede implementar para evitar que el resultado ya sea condicionado por el órgano o el ente que se encarga de regular y promover esas vistas públicas, para evitar ese tipo de situaciones? Porque uno se queda muy contento, pasamos a filar, pero pasamos a filar como el que hace trampa, con un chivito de por medio. Entonces, mi curiosidad viene en ese sentido. Y por último, yo entiendo que con relación a la regulación no es sinónimo de orden, en el sentido de que cuando uno ve una necesidad debe de aplicar una metodología y esa metodología va a terminar siendo una regulación. Pero como bien expresó Reni, siempre es necesario saber cuál es la aplicabilidad de esa regulación y la efectividad de esa regulación. Pero yo soy una persona pro regulación, inclusive en mi manejo de mi metodología de trato de cliente y de orientación al cliente también. En síntesis, yo soy una persona pro regulación y sí quiero saber esas dos interrogantes. Lo del tiempo para una consulta pública y cómo evitar el condicionamiento de la respuesta de los entes que formemos parte de esas consultas. Yo sé que yo he dicho cada pregunta que es muy buena, pero la verdad que son muy buenas las preguntas que están haciendo en el día de hoy. Gracias, Carlos. Eso que tú describes de cómo se realizó esa consulta parece como un tipo de consulta que sucede con frecuencia, no solo consulta, también evaluación, como para hacer un check de se hizo y decir que se hizo. Pero en realidad las consultas, como quien tú preguntas, tienen que tener un tiempo mínimo. No solo tiempo mínimo de duración entre que se anuncia la consulta y que sucede la consulta. Si no me equivoco, y no me tomen la palabra 100%, son 15 días que establece la ley 107.13, pero la chequeo. Y sí, debe haber un periodo mínimo donde se establezca no el intercambio de opiniones, no, un tiempo donde las personas puedan emitir sus opiniones y luego un proceso de intercambio de opiniones entre el público y el regulador. Aparte de eso, no debe ser que se ponga en consulta pública una ley y ya, un reglamento, y ya tú tengas 15 días para opinar. Lo ideal sería que se avise con tiempo suficiente al público, a los grupos interesados, a los grupos que usualmente operan en un sector, que dentro de 30 días se pondrá en consulta pública un texto sobre tal cosa, de forma que le dé tiempo al público a prepararse sobre el tema,
de incluso sacar el tiempo en su agenda de, bueno, este día voy a leer esta ley y voy a poder opinar sobre ella. Entonces, esas dos cosas en cuanto a tiempo. Uno, sí, la ley establece un tiempo mínimo en cuanto a consulta pública que aplica a toda la administración pública. Y si no, bueno, debe crearse. Y dos, idealmente, no, que la consulta sea anunciada antes de que la consulta sea pública. Eso por un lado. Y lo segundo, de ser por regulación o no, bueno, yo soy pro regulación eficiente más que pro regulación. Por mí, la forma de solucionar un problema no siempre es regulando. Hay intervenciones del Estado que a veces el mercado se regula solo, ¿verdad? Pero también hay otras intervenciones que pueden ser tan suaves, tan sutiles, que no requieren una ley que es muy pesada en costo y muy pesada en ejecución. No sé si Manuel anda por ahí, pero están los nudges, que son solamente estas guías de cómo hacer las cosas, pero no son una regulación. Están las campañas educativas, están las señalizaciones. O sea, no necesariamente todo lo que el Estado haga para resolver un problema tiene que terminar en una ley, porque eso es súper costoso. Entonces, hay que examinar, como tú bien decías, Carlos, la efectividad y eficiencia de la ley. ¿Para qué la queremos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y cómo se va a cumplir ese objetivo con esa ley? Y darle un plazo, que si no se está cumpliendo, se modifique o se elimine. Gracias. Muy bien. Tenemos espacio para Víctor y Emily, que tienen preguntas. Perfecto, buenas tardes a la profesora Mónica Infante, a los demás participantes. Felicitar a Reni por sus comentarios tan atinados sobre el tema. La realidad es que yo la secundo en cuanto a que estos eventos debieran de hacerse más recurrentes, porque son temas, la realidad, que son bastante importantes e interesantes. Reni, aprovechando la experiencia suya y el expertise suyo, yo tengo dos dudas y van poniendo en contexto, digamos, la realidad de la República Dominicana, donde las empresas públicas, a partir del año 1997, fue que empezaron ese proceso de privatización y empezamos a hablar de lo que son los mercados regulados. Entonces, ¿no consideras que sería prudente, dado el hecho de que muchas de las normativas o marcos regulatorios generales de los principales sectores regulados, mercados regulados, datan precisamente desde hace 20 años? Ley General de Telecomunicaciones desde el año 98, Monetaria y Financiera del 2002, 125-01 de la Ley General de Electricidad. ¿No consideras que sería propio hacer una revisión de esos marcos regulatorios a nivel general, dado el hecho de que existen normas dispersas que regulan los mismos mercados, y dado el hecho también de que sería propio tratar de ver si se empuja lo que sería la libre competencia y la atracción de la inversión extranjera en esos mercados? Gracias. Muchas gracias, Víctor. Sí, estos temas son largos, son profundos. Yo creo que sí, que es relevante revisar las regulaciones vigentes. Hay países que han comenzado su sistema de evaluación de las regulaciones haciendo una evaluación global de todas las legislaciones vigentes. Yo creo que en el año, si no me equivoco, 95 pudo ser, México hizo un programa que se llamó guillotina regulatoria, creo, que era el nombre. Y ahí se revisaron todas las leyes y todas las regulaciones o reglamentos emitidos por el legislativo y por la administración pública, y se eliminaron todos aquellos que estaban obsoletos, por un lado, y luego aquellos que se consolidaron aquellos que tenían, como mencionabas, duplicidad en sus funciones. También hay otros países como Chile y Argentina que han tomado esta iniciativa muy recientemente, 2018, que han analizado los trámites, legislaciones vigentes en la administración pública para eliminar. En el caso particular de sectores regulados, mencionaba electricidad, telecomunicaciones, todo lo que fue regulado a partir de que comenzó nuestro proceso regulatorio, como que pasamos de ser un estado de proveer servicios
y bienes a pasar a ser un Estado regulador. Sería bueno la revisión de esas regulaciones, de esas leyes, tomando en cuenta sus objetivos y tomando en cuenta la realidad actual, porque aun cuando sí ciertamente eso pasó en el 97, y aunque nos haga sentir un poco viejos todos, el 97 es un ratito ya. Entonces sí quizás tocaría revisar que esas regulaciones estén todavía orientadas a cumplir los objetivos que hoy la sociedad dominicana necesita. Excelente, Reni. Yo creo que le vamos a dar la palabra para terminar. Última pregunta a Emily, que estaba también en turno, y yo creo que ahí terminaríamos la sesión de preguntas y respuestas. Buenas tardes. Lamentando que llegué un poquito tarde y por ahí mismo pido que si hay algún material que se pueda compartir, por favor, porque a pesar de que no tuve la oportunidad de escuchar mucho, pero la discusión, esta última discusión ha sido muy enriquecedora. Lo que sí, como dije, no es una pregunta lo que tengo, sino más bien compartir brevemente mi experiencia en el sector de las telecomunicaciones, porque pienso que nosotros como país estamos comenzando, o sea, estamos aprendiendo a que podemos participar en la elaboración de regulaciones, porque por ejemplo, esto viene con la ley 107, a pesar de que desde hace mucho tiempo, desde el 2004, teníamos la ley de acceso a la información que nos decía, mira, tú tienes derecho a preguntar, tú tienes derecho a saber la información de lo que está pasando, etcétera. Pero sí me sorprendió mucho cuando entré al sector porque el regulador estaba a 1000 años luz, a pesar de que hay muchas opciones y oportunidades de mejora, pero para el Indotel es normal realizar consultas públicas, es normal publicar la norma en el periódico, dar 30 días para que el ciudadano opine, y eso data desde hace mucho tiempo. Y luego de recibir los escritos de las prestadoras y del sector, así como de cualquier ciudadano, celebrar una audiencia pública donde cualquiera puede asistir e inscribirse, e incluso el reglamento de audiencias es del 2004. Y la verdad que creo que también es cuestión de tiempo y de que nos vayamos acostumbrando a esa participación en cada sector, porque en el sector de las telecomunicaciones es bastante concurrida. Sí, no tanto de los ciudadanos, pero sí aparecen, pero el sector en sí y los interesados, la verdad que participan bastante, es una costumbre. Lo digo que de verdad quedé sorprendida, porque yo decía, pero yo venía de otra institución pública y decía, pero esto no se hacía, ni es la normalidad de lo que nosotros vemos. Y creo que es incluso hasta otras instituciones como la Comisión de Competencia, es normal recibir los comentarios cuando en temas que tenga que ver con la competencia en el sector de las telecomunicaciones. Y realmente ahí sí, ahí puedo decir que se ha avanzado mucho y que es una normalidad. Muchas gracias, Emily. Yo creo que, o sea, he visto la experiencia del sector de telecomunicaciones, del Indotel, es muy interesante, sobre todo por la participación de las prestadoras y, como tú dices, poco del público. Y lo ideal sería que esa cultura por participar y por dar la opinión sea no solo limitado al sector de las telecomunicaciones y ni siquiera solo limitado a los reguladores o sectores regulados, sino también más extensiva, extenderse más a los demás actos administrativos, al Congreso, y yo creo que de alguna forma como sociedad nosotros nos estamos dirigiendo allá, quizá no tanto de una manera sistemática, pero cada vez más yo veo oficinas de abogados, por ejemplo, que sí sistemáticamente opinan en regulaciones que son de interés para sus clientes. Veo estudiantes de derecho que opinan en asuntos que les van interesando. Entonces es un poco, nosotros desde la academia, desde la universidad cuando damos clase, incentivar eso, pero también como consultores, como asesores, como abogados, saber que es nuestra responsabilidad
no solamente en representación de nuestros clientes, también en representación de la sociedad, tener este tipo de interacciones con el regulador y entre los reguladores, obviamente aprender de las experiencias de, por ejemplo, cómo lo está haciendo el Indotel, por qué es exitoso para el Indotel, qué puede copiar, por ejemplo, aviación, qué puede copiar industria y comercio del Indotel para sus consultas públicas. Puede ser que telecomunicaciones no necesita incentivo porque los prestadores están muy motivados por cualquier cosita que pueda afectarles y buscar la forma de crear esa misma motivación en otros sectores. Pero muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Sí. Ay, perdón, y me faltó decir que era muy importante lo que decías ahorita de la respuesta, y creo que eso ha sido un plus de que cada comentario se responde y es público y se publica y tú ves tu respuesta e incluso ahora mismo se puede acceder a la página y se encuentran los comentarios de los interesados y su respuesta en las resoluciones que tienen que ver con reglamentación. Excelente. Es importante, o sea, eso es muy importante y al paso siguiente usar evidentemente esa información recabada por el regulador para evaluar las regulaciones y para luego formarlas. Bueno, gracias Reni, gracias a todos por participar. Yo creo que ha sido muy productivo. Nos hemos quedado corto a pesar de que excedimos el tiempo previsto, pero quedan como muchos temas todavía por explorar y ojalá que Reni en el futuro nos honre nuevamente quizás con otro conversatorio donde podamos aterrizar algunos de los temas en preguntas que me surgen, que no quiero que me respondas, pero que me quedan en la cabeza, por ejemplo, es cómo las tecnologías pueden facilitar el análisis o sea, las consultas públicas, el análisis de impactos regulatorios, quizás también en otra oportunidad analizar o revisar un poco más cuáles son las herramientas que se utilizan en detalle y de alguna manera poder generar el conocimiento aquí en nuestra comunidad de cómo especializarse en esas herramientas para poder hacer un análisis completo y que cumpla con medir exactamente lo que queremos saber. Eso por un lado. Lo otro que también me quedé como con la duda, o básicamente es algo que me encantaría conversar más adelante contigo, es cómo la pandemia va a cambiar la forma de hacer regulación, o sea, en fin, creo que hay muchas cosas que van a pasar a partir de ahora y creo que hay oportunidad para hablar extensamente. Lo que yo me comprometo con la comunidad del Instituto MG quizás a organizar con calma una serie de conversatorios puntuales sobre temas específicos y así podemos ir también profundizando y educándonos todos gracias a tu experiencia. Y no quiero dejar de volver a invitarlos a que si se interesan por la maestría en Derecho Público Económico se comuniquen con Anabel Liz, que es la coordinadora. Ella ha puesto en el chat su correo, por favor no duden en contactarla. Y nuevamente agradecerles, Reni, yo sé que es tarde allá en Holanda, gracias por tu tiempo, gracias por tu conocimiento y por siempre estar dispuesta a colaborar con el instituto y tú eres un orgullo para todos nosotros, para los dominicanos, particularmente para las mujeres abogadas. Me da muchísimo gusto verte. Muchísimas gracias, Mónica, por la invitación y por tus palabras. Gracias a todos por acompañarnos y por sus preguntas muy interesantes. Definitivamente esta es una conversación que tenemos que continuar. Como Mónica mencionó, hay muchísimos temas que tratar. Pueden seguirme en Twitter para para ir avisándole cuando haya algún webinar, cuando haya alguna colaboración con el instituto o cuando yo esté haciendo otro con en algún otro formato, porque de verdad a mí me interesa continuar la conversación. Creo que es algo importante para el país. Les dejaré ahí mi información de contacto para que podamos continuar y mantenernos al tanto de qué está pasando y cómo podemos colaborar con la mejora del país. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima ocasión. Pasen buenas tardes.